Gracias, María Fernanda. La primera pregunta en particular, que tiene que ver con Alerta Rosa, está suscrita hace más de 25 días por todos los ministerios. La Alerta Rosa era un compromiso que se tenía en particular para activar los temas en niñas, niños y adolescentes, y en particular niñas, mujeres. Y sobre esa base, este ministerio generó el último procedimiento que faltaba para la suscripción de esta Alerta Rosa. Hay muchas cosas que no mencionamos ahí, pero que está cumplida, y sobre esos elementos tenemos una acción más para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y en particular también al tema de género. Desde ahí podemos decir entonces que la Alerta Rosa ya está suscrita para tu primera pregunta. La segunda pregunta, en el tema particular del lamentable y desde ese punto de vista del execrable crimen que se cometió ayer, tengo que decir dos cosas. Nosotros tenemos una serie de obligaciones de respetar las investigaciones, estamos articulados desde ayer con todas las entidades de alto nivel, y desde ese punto de vista esto es competencia de la Fiscalía General de la Nación. Hay hipótesis que tienen claramente un establecimiento desde la forma, el procedimiento, los patrones y el marco, pero nosotros no somos, hasta tanto la Fiscalía General de la Nación no entregue el informe preliminar, los competentes para eso. Pero lamentamos, yo aquí hablo de 4 personas, y 4 personas que murieron, y otras que están heridas, y otra que está grave. Desde ahí tenemos que decir que debemos rechazar y repudiar esta clase de actos contra cualquier persona en Colombia, pero más contra los funcionarios que realizan actividades propias del Estado. Cuando nosotros tengamos una información clara sobre la hipótesis principal que tenga la Fiscalía, tendremos que decirles también que la Fiscalía iniciará, me imagino, los caminos correspondientes de investigación que ya empezó ayer y judicialización. Contándoles algo importante, se han desplegado unidades especiales para investigación del crimen organizado, y sobre esos supuestos pues tenemos claramente que esperar los resultados de la Fiscalía. Pero sí tenemos también que advertir que ese territorio en particular es el territorio del Cauca, en donde sucedió este lamentable hecho. Ángela, mira, tenemos claridad que ha disminuido el hacinamiento en centros carcelarios, y esa ha sido una labor muy compleja. Además, pues tenemos muchísimas personas que están en detención. En este momento tenemos 103.215 presos en cárcel intramural. Tenemos 65.000 en domiciliaria, y eso significa que tenemos un número muy alto de presos en centro carcelario. Y yo quiero hacer aquí 2 diferenciaciones muy importantes. Los centros carcelarios son obligación del gobierno central, y desde ese punto de vista los maneja el INPEC y el USPEC. Bueno, el USPEC es parte administrativa, el INPEC desde el punto de vista intramural. Pero el tema de los centros transitorios que hemos ido a visitar uno a uno, no hemos logrado terminar, hemos ido, como lo decía el video, a varios de los municipios que tenemos allí, son de competencia del municipio y del territorio. ¿Qué ha pasado en esta realidad de ley? Que los municipios, algunos no tienen recursos para establecer el mecanismo adecuado dentro de los centros transitorios. 2, que no han sido presupuestados los gastos en muchos de estos municipios. En este caso en particular, el Ministerio de Justicia ha ido acompañando permanentemente los centros transitorios desde 2 puntos de vista. Uno humano, que sí corresponde al USPEC, que tiene que ver con la alimentación que desde hace año y medio se está prestando para los centros transitorios, además dentro de un cumplimiento también de sentencia de la Corte Constitucional. Esto es importante decirlo porque esos centros transitorios no son competencia del Gobierno Nacional. Y eso significa que estamos cumpliendo una orden de entregar alimentaciones en una ración superior a los 2.300 detenidos, y desde ahí empezamos a ver que esto significa que el Gobierno Nacional ha articulado permanentemente la necesidad del tema de alimentación, y tenemos que decirnos las verdades. Hay situaciones en donde la alimentación genera
sin lugar a dudas, un problema de fricción entre la población también detenida por las condiciones en que se encuentran en reclusión. Y aquí un tema muy importante, tú lo mencionabas, Ángela, y es fundamental. Tenemos casos, y directamente yo los he verificado, estamos trabajando con el Consejo Superior y también tengo una reunión próxima, ya la pedí con el vicefiscal general, para trabajar sobre un tema que nos preocupa mucho y es el tema de los plazos tan largos en detención preventiva que tienen las personas en estos centros transitorios. Yo he podido verificar en ese número de centros que ustedes vieron en el video que hay personas que tienen 3 meses, otras 6, otras 1 año y otras hasta 2 años, donde no se verifican las audiencias también por X o por Y razón. Pero además tenemos un convenio permanente con algunos municipios que ha sido, entre otras, un desfogue para esos municipios, trabajar con un convenio de ayuda con el INPEC. Esto significa que hemos recibido detenidos preventivos en lugares donde efectivamente los alcaldes nos han pedido, por razones no solo humanitarias, sino de seguridad también, que sean trasladados al INPEC. En este momento tenemos trasladados en estos 100 días 6.000 detenidos transitorios. Pero también estamos haciendo una labor permanente y este es digamos, un cuello de botella en el tema de los condenados. Los condenados por ley pertenecen al INPEC. Pero nosotros hemos hecho campañas permanentes para buscar en cada uno de los centros transitorios quienes aparecen con condena. Y yo quiero contar aquí una problemática que se presenta que es muy grave. Los condenados pueden estar siendo reales condenados todos los días, pero hay recursos que interponen y suspenden la condena. Hay situaciones que llegan notificadas mucho más tarde y estas personas están en los centros de detención. Sin embargo, en cumplimiento de la sentencia, pero también en cumplimiento de la articulación con la Policía Nacional, a la que yo le agradezco permanentemente la colaboración, estamos trabajando en movimientos, traslados y obviamente remoción de condenados hacia los centros penitenciarios. Sin embargo, el hacinamiento, y te lo quiero responder soy testigo directo, he estado en muchos sitios, tenemos sitios donde no tenemos hacinamiento, lo cual es una gran ventaja, tenemos sitios donde tenemos un 30% de hacinamiento y tenemos sitios transitorios donde hay un 520% de hacinamiento. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Justicia? Está tratando con estas medidas alternativas, lograr desocupar. Estamos trabajando con convenios, ya nos pidieron otro convenio, vamos a ver si puede ser aprobado también por la capacidad penitenciaria, pero esto nos lleva a una realidad. La competencia de los transitorios es de los municipios. Cada municipio tiene la necesidad de implementar las medidas porque nosotros no podemos subrogar las obligaciones de ningún ente territorial. Sin embargo, nos estamos articulando y presentando todo esto. Y una cosa muy importante, hay municipios, que eso me alegró mucho, que no tienen un solo detenido. Y esto lleva a entender también cuáles son las dinámicas de la violencia y cuáles son las dinámicas de seguridad en muchos de los entornos colombianos. Así que ya estamos lanzando una política pública, aparecerá en próximos días, frente al tema también de control y seguridad. Nos hemos reunido incluso permanentemente con el alcalde Galán, nos hemos reunido con el alcalde de Bucaramanga, con los alcaldes del Cauca, con los alcaldes de Boyacá, en particular de la zona norte, y eso significa trabajar sobre la base de todas estas conversaciones que son fundamentales. Este Ministerio de Justicia es puertas abiertas, se ha reunido con Fedemunicipios, con Asocapitales, y estamos trabajando con la necesidad de que todos nos aporten y desde esa política pública construir conjuntamente. Pregunta ahora Rocío Franco de Noticias Caracol. Ministra, muchas gracias por atender a Noticias Caracol. Ministra, 3 preguntas. La primera, ¿cómo le explica uno a la sociedad colombiana este tema de que hay un depredador que hace 6 años estaba sindicado de abuso sexual y hoy viene y asesina a esta niña Sofía Delgado? ¿Qué se va a hacer frente a eso? Porque no es el único caso de depredadores sexuales que se encuentran en las calles esperando combatir o estar con una menor de edad. Lo otro es
¿Qué va a pasar con este proyecto de reforma a la justicia en relación con la mitad de la rebaja de la pena? Y se pregunta, ¿vamos a seguir con esta rebaja que es indignante darle beneficios a un violador? Esto no es desconocido ni para la criminología, ni para la criminalística, ni para la investigación. El tema de los delitos sexuales tiene unas características propias. Pero sobre esa base, yo creo que aquí hay que redoblar esfuerzos en la protección de niñas, niños y adolescentes y no esperar a que ocurran estos hechos, sino advertir y prevenir frente a estos elementos. ¿Qué ha podido fallar? Desde ese punto de vista, todo. Y pudo fallar porque no hubo contención a tiempo. Pero también, digamos, desde ese contexto, el tema particular es que los jueces solamente pueden fallar con las pruebas que hay, Rocío. Y esto también es muy importante, porque hay casos, y yo lo viví como fiscal delegada ante la Corte en su momento, que la Fiscalía puede intentar llevar, pero que si no están las pruebas debidamente recaudadas, pues el juez tiene que decir que tiene que absolver. Y esto lleva también a un refuerzo importante que lo están haciendo ahora en la Fiscalía, y es la necesidad de entender que desde el primer momento la investigación es fundamental para poder generar el tema de prevención, lo que llamamos en derecho penal prevención general y prevención especial, pero sobre todo el tema particular de que efectivamente las personas de esta naturaleza que generan estos hechos respondan. Y ese punto de vista también tenemos que entenderlo, que la sociedad colombiana le ha apostado a una prohibición constitucional, y es la prohibición de penas perpetuas. Incluso ya lo habían postulado y fue aprobado como ley de la República la cadena perpetua en el tema de niños, niñas y adolescentes, y la Corte Constitucional hace 3 años la declaró inconstitucional porque efectivamente nosotros no tenemos la posibilidad de entender que haya una pena de carácter perpetuo en Colombia. Y otra cosa adicional a la pregunta, Rocío, y es que cuando nosotros hablamos de esta clase de criminales o de esta clase de personas que cometen un crimen, estamos hablando en un tema en donde realmente consideramos que el derecho penal no tiene la capacidad de inhibir esas circunstancias. En muchos casos entendemos también, como el caso Garavito, que fue de conocimiento público, el caso Garavito significó entender que esa persona padecía de una anomalía, y el derecho penal, tú lo puedes encerrar de por vida, pero el derecho penal no tiene ese manejo de contención. Esto yo digo que se presenta desde la época de la escuela clásica y de los avances dogmáticos del derecho penal, pero las discusiones en Colombia han sido muy interesantes desde la década de los 80, en particular con Federico Estrada Vélez, con Fernández Carrasquilla y con Nodier Agudelo, en donde se dice que tanta realidad hay de que un inimputable, entre comillas, pueda ser objeto del derecho penal. Pero lo que sí es claro es que aquí fallaron todos. Fallaron todos los controles, fallaron todos los sistemas de prevención, pero sobre todo tenemos que entender que no se mostraban elementos y por esa razón los jueces, según dicen las sentencias, lo dejaron en libertad. 2, cuando nosotros hablamos de esto tenemos que decir que hubo una búsqueda inmediata, una alerta inmediata con el caso de Sofía, se realizaron todas las labores tanto por policía como por fiscalía, se activaron todos los mecanismos que supuestamente están dados para eso, pero lamentablemente se llegó tarde con las condiciones y las consecuencias que hoy muestra el hallazgo del cuerpo de Sofía. Creemos y mandamos realmente un abrazo de solidaridad. Quisiéramos tener la respuesta, yo creo que no hay respuesta posible para una familia. En este caso era una niña que apenas empezaba a vivir, de 12 años, va con toda tranquilidad a la tienda de su barrio y sin embargo sucede lo que sucede. El tema en particular es que nosotros estamos activando todos los mecanismos, estamos creando todas las posibilidades, pero también es, digamos, y no es justificación, también es entendible que en un territorio tan grande como Colombia, pues hay momentos en que no se alcanza a llegar a tiempo, lamentablemente. La reforma a la justicia, esa pregunta que me la prometiste, la reforma a la justicia significa 2 cosas. El proyecto de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, que coadyuva el Ministerio, tiene una norma que no quita
las prohibiciones de lo que se llama el sistema de responsabilidad de adolescentes. El sistema de responsabilidad de adolescentes, para que se ubiquen más fácil, es la ley 1098, que prohíbe los beneficios de ley a las personas que realizan estas actividades con niños, niñas y adolescentes. Esa ley es clara en que no se permite ni libertad condicional, ni libertad provisional, ni permiso de 72 horas. Lo que busca esta ley, lo ha explicado el presidente de la Corte en todas partes, es que se realice una verdadera sanción a las personas que cometen este crimen. ¿Cuál es el problema con esta clase de comportamientos sexuales, de violación o de acceso carnal o de acoso sexual a menores, niñas, niños y adolescentes? Que se realiza entre lo que llamamos nosotros 4 paredes. Muchas veces los agresores tenemos un observatorio en donde estamos dictaminando que el 53% de los casos se realiza por parientes, el 27% por personas cercanas a la familia y el otro resto por ciento a las personas externas, es decir, a extraños. Y esto significa también que tenemos que tener alertas importantes desde el momento en que empiezan a suceder estos hechos. Pero la ley lo que dice es, no van a tener beneficios. Lo único que se quiere es que la persona asuma su responsabilidad para que no haya impunidad. Y desde ese punto de vista, las personas que aceptan los cargos solamente van a tener una rebaja, pero la pena mínima son 14 años. Por lo tanto, esa persona va a estar, si lo que nosotros decimos, acepta cargos, por lo menos 14 años de la pena. ¿Qué está pasando ahora según las cifras de Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia? Que estos casos están llegando a la impunidad por falta de prueba. Y entonces la reflexión desde los que manejan la aplicación de la política penal en Colombia, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, es que sobre estos elementos tendríamos que trabajar en la necesidad de sancionar y no de quedarnos en la impunidad. ¿Cuál es el mejor remedio para sancionar? Darle una pequeña rebaja, porque aquí es la mitad de la mitad, o sea, ni siquiera es el total, darle una pequeña rebaja y generar, por lo tanto, una norma que permita la investigación, judicialización y sentencia. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que se han aclarado, que se tienen que seguir aclarando, pero la política clara en el sentido de la Corte y la Fiscalía en este proyecto es que la estadística muestra que la mayoría de casos quedan en la impunidad. Aquí ni siquiera estamos hablando de que se les conceda una rebaja, sino quedan en la impunidad. Por lo tanto, un atractivo político criminal, si me permiten la expresión, es decirle al sujeto, efectivamente, allánese. Ahora, ya la discusión de política pública la tenemos después, pero desde ese punto de vista, esta es la propuesta que está hoy radicada en el Congreso. Pero eso no sería impunidad en la medida que se va a dar una rebaja para una persona que ha cometido un delito tan grave, teniendo en cuenta que debería primar la investigación de la Fiscalía, que sean judicializados. ¿Esto es producto que fracasó la política criminal? Rocío, yo creo que impunidad tiene un factor especial en el sentido de que no va a haber sanción. La impunidad es que no hay sanción por un hecho criminal. Esa es la respuesta a impunidad. Cuando nosotros decimos tenemos una respuesta real y tenemos una sanción real, que son 14 años, quiere decir que estamos partiendo de la base de que se va a sancionar, o sea, no hay impunidad. Otra cosa es la discusión de si deberíamos rebajar o no, porque si nosotros tenemos la dicotomía entre cadena perpetua y una pena proporcional, pues el tema es, ahí no llegamos nunca a un punto de equilibrio. Pero cuando hablamos de impunidad, esto no va a generar la impunidad, lo que estamos diciendo es, está la impunidad. ¿Cómo solucionamos esa impunidad? La propuesta se cree que puede ser una alternativa, esto obviamente se entra a discutir con el Congreso, con la gente, este proyecto ha sido socializado en todas las áreas, académicas, jurídicas, pero también está participando de particular manera la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que son los que aplican justicia diariamente. Por lo tanto, ellos conocen qué está pasando en el tema de lo que se llama delitos sexuales contra NNA, niños, niñas y adolescentes.
Preguntas, Naidú Vaquero de la W Radio. Por favor, ¿quiénes son las personas que fallecieron en el atentado en Cauca? Si usted nos puede decir cada uno de ellos quiénes son de manera separada. 2, ¿qué ha pasado con alias Pichi? Ya se sabe dónde está, los brazaletes, si están o no están sirviendo. Y finalmente tengo que volver a enfatizar en la alerta rosa por el lamentable caso de Sofía Delgado. Usted dice que ya pues está la firma del Ministerio de Justicia con la alerta rosa, pero por ejemplo Angélica Lozano dice que todavía faltan 16 firmas y que por eso no se está implementando. Entonces, ¿qué se va a hacer para prevenir estas desapariciones que, como usted misma lo dice, están terminando en feminicidios? Gracias, Naidú. La primera pregunta, por respeto a las familias, los nombres no los vamos a dar. Son personas que fallecieron en un acto violento. Ya hemos tomado contacto con cada una de las familias de estas personas. 2, tenemos que decir que son 2 pertenecientes al grupo GROPI del IMPEC y 2, lo que llamamos nosotros PPL, personas privadas de la libertad, hasta ahora. Desde allí tenemos también claro que hay heridos. Esos heridos fueron de manera inmediata y en la medida de lo posible por las condiciones de la zona, a través de coordinación con toda la cúpula del gobierno, a través de coordinación fueron transferidos a sitios en donde les puedan ayudar médicamente. Tenemos una persona del GROPI que se encuentra grave y tenemos los demás miembros con heridas en particular. Desde ahí podemos decir entonces que el GROPI es un grupo de seguridad que se encarga de traslados. Ellos no vigilan presos, ellos no generan ninguna custodia. Estas personas son personas que solamente se encargan de trasladar detenidos a los lugares ordenados. Y lo otro particular es que estas órdenes se habían impartido hace 2 meses para los traslados, pero no se habían cumplido por razones o de la dirección correspondiente o por exceso o por falta también de elementos en el traslado. Ahí implica también decir algo, que aquí estos traslados son parte del sistema carcelario frente a la necesidad de que incluso algunos detenidos también piden traslados por razón de reubicación con su familia, otros traslados son realizados por seguridad, otros traslados son realizados por operaciones que de una u otra manera determinan la necesidad del cambio de patio. Entonces, esto no tiene ningún misterio en ese sentido. Se ha oído algún ruido frente a esto. El tema particular es lo lamentable del hecho y 2, las investigaciones ya están caminando en todas las áreas. La segunda pregunta, con el tema particular de si falló o no la alerta rosa, mira, el tema de la implementación, yo les voy a contar, yo llevo 40 años en el sistema. Nosotros hemos tenido alertas tempranas, alertas rosas, alertas amarillas, el tema de lo que significa el plan de acción, tanto de la Policía Nacional, de la Fiscalía, de la ley. Y lamentablemente aquí se activaron muchas de esas, pero no se llegó a tiempo. Razones particulares, las formas como actúan también los perpetradores. 2, quizás, y esto es un tema que se tendrá que evaluar, cómo se atendieron esas alertas tempranas. Pero en particular no tiene que ver con un solo mecanismo, Naidú, tiene que ver con todos los mecanismos que están implementados para la protección de niños, niñas y adolescentes hace más de 20 años. La ley 1098 del 2006 genera la obligación de una serie de actividades que se deben hacer en coordinación con todas las autoridades. Lamentablemente, la forma, igual que el caso de Juliana Zamboní, igual que todo lo que ha sucedido con los niños, niñas y adolescentes en Colombia, significa que hay que replantear, reevaluar. Aquí no estamos diciendo actuaron bien o actuaron mal, sino que algo pasó que no llegamos efectivamente desde, y digo llegamos porque el Ministerio de Justicia no tiene ninguna participación en estas búsquedas, como Estado, a entender qué pasó con el caso que tú preguntas. Mira, lo que yo sé, y por eso pedí traer ya la alerta rosa, yo ya le hablé con la senadora Angélica Lozano y le dije, la alerta rosa está firmado, no sé cuáles son las declaraciones de la doctora Angélica. El tema
Mira, el tema de alias Pichi, yo quiero recordarlo, entre otras, es una persona que obtuvo detención domiciliaria, una persona que generó 7 alertas y una información del IMPEC directa al juzgado, en donde se dijo que esa persona tenía posibilidad de fuga, una revocatoria que se realiza por el juez y solamente se notifica al día siguiente, una visita, como es obligatorio en las detenciones domiciliarias y de manera aleatoria, se hace a las 5 de la tarde, se verifica a través de fotografía, revisión personal con el detenido y sobre esos supuestos ese detenido en particular se encontraba en la casa. Una fuga de información a través de un medio periodístico que adelantó la información de la revocatoria de esta medida, puso en alerta, obviamente, a esta persona. Por eso a veces cuando nosotros les decimos, y ese es un tema también importante, o sea, yo entiendo la función del periodista, la respeto ampliamente, pero a veces las chivas también pueden ser causantes de muchas cosas. Y no quiero decir que sea culpa de este medio, pero sí, obviamente, si nosotros hacemos la revisión a las 5 de la tarde, se encuentra esa persona y a las 5:30 sale corriendo, pues hay que mirar también la consecución en estas actividades. Desde ahí podemos decir entonces que en el caso de el señor Oscar, se llama, a mí no me gusta hablar por los alias, el señor Oscar, significa que también hay en este momento un operativo, ya ha salido en los medios, no lo he dicho como Ministerio de Justicia, pero lo conocemos, que se está haciendo un operativo muy fuerte, ya se conoce quiénes estuvieron, quiénes acompañaron y quiénes realizaron esta actividad. No me compete a mí decirlo, pero creo que en próximos días ustedes conocerán esta información. Mira, el sistema de brazalete, entre otras, me llevé una sorpresa porque yo nunca estuve de acuerdo con el sistema de brazalete y lo digo como ciudadana del común y como funcionaria de la Fiscalía en esa época. El sistema de brazalete funciona en todo el mundo. Y en todo el mundo como un elemento necesario para por lo menos la vigilancia y el control de los detenidos domiciliarios. Ese sistema de brazalete es un sistema de brazalete que garantizan, y aquí el USPEC es el que genera la adquisición de los sistemas de brazalete, que esos sistemas de brazalete garantizan que desde ese punto de vista pues son mecanismos idóneos para hacer el monitoreo. Incluso fíjense que en el caso del señor Oscar, las alertas fueron reportadas inmediatamente por salir del perímetro correspondiente, por no cumplir las obligaciones. Ahora, estamos expuestos a algo que en la vida real sucede. Yo puedo tener una casa blindada, una reja reforzada, un candado antiganzúa, lo que ustedes quieran, pero se entran los ladrones. Este caso es un tema tecnológico. Yo quisiera también, y le digo, yo no soy partidaria de los brazaletes, pero el Ministerio de Justicia considera que es un mecanismo en particular que puede tener muchas ventajas para la detención domiciliaria. No hemos encontrado otro porque nos tocaría entonces utilizar, estamos hablando de 65.000 detenidos domiciliarios. Si nosotros queremos poner un guardia en cada casa, no existiría la posibilidad en un estado de poner 65.000 guardias en las casas de todos los colombianos que están detenidos provisionalmente. ¿Cuál es el mejor sistema? Y aquí yo te invito a que preguntes en la tecnología y en todas estas empresas que se garantiza este sistema como apto. Las manipulaciones que se hicieron, lo que hicieron fue la ruptura del brazalete a través, no sabemos todavía de qué utilizaron, ya tenemos información de qué utilizaron para la ruptura del brazalete, no, y sobre esos elementos el señor fracturó las seguridades del sistema. Buenos días, ministra. No sé si la ministra o el coronel me colabora con esta pregunta. Tengo 2 preguntas. Primero, el atentado de ayer. ¿Qué garantías dicen familias de los guardianes, que estos 2 que perdieron la vida, había en esta vía? Para nadie es un secreto, ministra, y yo creo que el coronel lo sabe, que en este momento en esa zona operan las disidencias de las FARC, exactamente la estructura de Dagoberto Ramos. Está en ese momento en desarrollo la operación Perseo en el Plateado, le han abatido a las fuerzas militares 8 integrantes, obviamente las represalias se van a dar. Había la necesidad de este traslado en carretera, ¿qué garantías había para
pues perdieron la vida 2 guardianes. ¿Cuántos guardianes han sido asesinados en lo corrido de este año, ministra? Y pues obviamente esto pone en alerta varias preguntas y en ella la más importante es la seguridad de la COP16. Esto tiene que ver de pronto en un atentado con este grupo armado que quiere sabotear de pronto o pues meter este miedo al gobierno nacional. Y la segunda pregunta es sobre alias Pichi. Usted dice que obviamente lo de los brazaletes, un tipo que se ha fugado 14 veces, un capo del narcotráfico, ¿por qué seguía en prisión domiciliaria? Y según las investigaciones, él anteriormente ya había salido de su casa. Usted dice que en este momento hay 65.000 presos con este beneficio, que no se genera un castigo, sino es un beneficio para ellos. Estos 65.000 estén cumpliendo esa medida y no pase lo mismo con alias Pichi, y que además usan este brazalete para pasear por cualquier ciudad donde tienen pues este beneficio. Gracias. Bueno, Andrea, voy a tratar de explicarte la primera pregunta de la siguiente manera. El traslado es una función habitual del IMPEC y no solamente para eso, también para audiencias. Incluso los presos deben ser llevados a audiencia pública. Ustedes saben que en Colombia hay un sistema generalizado de que para la práctica de pruebas en materia penal, aprobado incluso por la ley estatutaria que acaba de ser sancionada y por la Corte Constitucional, deben ser trasladados a las audiencias públicas. Entonces, el traslado es una función rutinaria, habitual, permanente, que cumplen los guardias del IMPEC. Segundo, hay normas establecidas en el reglamento para los traslados y eso significa que tanto la ley como el sistema ha previsto que estos traslados se deben realizar de X o Y manera, y desde este punto de vista estamos precisamente entendiendo también que estos traslados, como lo comenté yo hace unos minutos, habían sido ordenados por diferentes razones desde hace 2 o 3 meses. Entonces, las medidas necesarias son competencia de las personas que se desplazan. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba a Popayán, yo siempre pedía apoyo de la policía y del ejército. ¿Por qué? Pedía, año 2006, porque se sabía que esa vía no era posible transitarla porque había grandes grupos de guerrilla allí. Y ese apoyo se presta para cualquier traslado. Pero 2, también las circunstancias hacen que la rutina genere confianzas en algún momento que lleva a que se utilicen esas vías, porque además, si yo soy de la zona, pues creo que está tranquilo. 3, estamos investigando todos esos temas. 4, se han impartido instrucciones desde la dirección del IMPEC y desde el Ministerio de Justicia para que se cumplan todas las normas de vigilancia. Y no podemos confundir 2 hechos todavía, y es el tema de la segunda pregunta que tú haces. Han muerto 17 guardas. Tenemos claro que en algunos ha sido actividad sicarial, estamos trabajando sobre la base de cuáles fueron los móviles o los motivos. Fiscalía está al frente de estos hechos. En el momento en que se hace el levantamiento del cuerpo, Fiscalía asume la responsabilidad de la investigación, pero también se están haciendo revisiones desde los procedimientos. Desde allí, lo que queremos decir también es que el índice de los muertos en el tema del IMPEC nos preocupa. Hemos estado actuando permanentemente también a través de muchos de los sindicatos, nos han traído esta inquietud, están angustiados, se están generando mecanismos también de lo que se llama el incremento de alertas. Con el hecho del director de la cárcel Modelo, se hizo un procedimiento de remitir 18 casos fueron de directores a la UNP para la evaluación de la estrategia de seguridad. La UNP arrojó sus resultados frente al análisis correspondiente de esas personas. Lamentablemente fueron fatales los hechos anteriores, sin embargo se ha generado también la necesidad de reforzar algunas medidas y la UNP incluso ha dotado también de algo que no dotaba en algún caso, que fue una camioneta blindada para efectos de brindar garantías de seguridad. Pero estamos en un reforzamiento de todos estos elementos que significa actuar de manera coordinada con las autoridades que son las competentes para brindar protección. Se está extremando esfuerzos para que a la menor alerta se generen y se activen los mecanismos y procedimientos de protección. Se está generando incluso traslado preventivo de personas que han sido amenazadas o que han manifestado la necesidad de protección,
y han sido trasladadas. Desde ese punto de vista, no son suficientes estas medidas, yo diría, porque lo único que sería viable es evitar estos resultados, pero se ha hecho toda la capacidad institucional para generar la protección, para generar actuaciones inmediatas e incluso directamente con el doctor Augusto Rodríguez, director de la UNP, hemos estado en conversaciones en algunos de estos casos para brindar de manera inmediata o el estudio o de una u otra manera lanzar los riesgos sobre esas personas. Espera porque falta una. El tema de… que nos diga cuál era el historial criminal de estos privados de la libertad, entre ellos había un exparamilitar, que nos diga cuál era y por qué motivo era el traslado, o sea, más puntual porque estamos casi que sin información. Mira, Andrea, yo creo que el respeto sobre todo al tema de la muerte y de la familia significa no revictimizar en muchos casos ni a uno ni a otro. El tema particular es que va a salir la información en el momento correspondiente. Sobre esos supuestos tampoco podemos llegar a calificar a los PPL por el delito que estaban y sobre esos supuestos tampoco podemos justificar una muerte por esos delitos. Alguien aquí mencionó un apodo que le tienen a uno de ellos y sobre esos elementos el Ministerio de Justicia es respetuoso de la dignidad humana en condición de detenido, en condición de guardia o en condición de cualquier naturaleza. Pero sí te puedo decir que eran presos que tenían condenas altas. Y sobre esos supuestos también tenían perfiles de alta seguridad. Eso significa entender que estábamos trabajando con personas que tenían esas características. Desde ahí también decir que en el caso de Óscar, que ustedes están mencionando en particular, tienen dos elementos fundamentales para el tema de las salidas o el tema de las alertas. El tema de la detención domiciliaria es una responsabilidad del juez. ¿Qué entiendo yo del caso? El caso, y esto a través de un comunicado que emitió una juez que conoció, no la juez que dio la domiciliaria, lo que explica es que esta persona fue absuelta por 3 delitos: concierto para delinquir, homicidio y terrorismo. Yo no conozco el proceso, pero sería importante mirar las razones por las cuales absolvió el juez, porque debe tener una motivación en la sentencia para absolverlo. Es decir, el delito que tenía vigente la medida, según el juez, le daba lugar a la detención domiciliaria. Y eso significa también entrar a una cosa, y es que cuando un juez decide, la sentencia es lo que marca la definición de su responsabilidad. Y entonces cuando hablan de alguien y dicen es que ese señor es terrorista o es criminal, si no hay una sentencia en firme, como en este caso, también tendríamos que mirar cuáles fueron las razones del juez. Yo no me meto ahí porque no es competencia del Ministerio de Justicia evaluar las decisiones de un juez, pero sí diría que tenía una detención domiciliaria concedida por un juez de Bucaramanga. Él tenía arraigo, lo que se llama casa, en Medellín, y por esa razón el juez dio la detención domiciliaria en Medellín. Las razones que se han discutido en medios no las voy a tocar, y sobre esos supuestos en particular, el tema de Óscar significaría tener en cuenta que sí hay una gran alerta, que ya estamos tomando medidas también, sea que el juez dé o no una decisión en particular, tenemos que activar unos protocolos que ya tenemos activados frente a esas decisiones de detención domiciliaria. O sea, el tema de quiénes son, listo, está bien que de pronto no nos quiera confirmar, pero más allá de la dignidad humana, eso sí tiene que ver con la hipótesis de los hechos, y es lo que la gente y el país está preguntando hoy, es si lo que ocurrió en la emboscada ayer con ese vehículo oficial del IMPEC tiene que ver con tema de conflicto armado en la zona, o puede ser una retaliación por el tipo de personas que eran. Entonces, si usted de pronto nos puede dar un indicio de eso, porque es que más allá de los antecedentes o el prontuario criminal, es que eso relaciona directamente la hipótesis del crimen. María Fernanda, la hipótesis la tiene la Fiscalía y yo soy respetuosa de la Fiscalía. Yo no puedo lanzar afirmaciones para que se creen especulaciones, y a mí me preocupa mucho que se creen especulaciones a través de una información que uno da. Entonces, sobre esa base yo entiendo el interés, María Fernanda, te conozco hace muchos años, sé el interés que tienes en particular, que es seguir investigando, pero espérennos a que también nos den vía libre para estos efectos, y desde ese punto de vista también tenemos
que medir algunas cosas frente a los familiares y frente a las familias que sufrieron estas pérdidas. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque independientemente de que sean condenados o detenidos, también tienen unos derechos y hay que protegerlos. Desde allí, no sé si hay alguien más. Pregunta Carlos Castañeda, de Prensa Internacional Mercosur. Hola, querida ministra. En días pasados hemos tenido la oportunidad de tenerla en nuestro programa Enlace Suramericano para todo el Cono Sur. Nos alegra significativamente que usted esté articulando el Ministerio de Justicia con los otros ministerios de los países que conforman el Mercosur. Observamos al comienzo de esta rueda de prensa los videos, unos cambios significativos para mi entender, y felicito a todas las entidades y al mismo ministerio. Mi pregunta concreta es que pido que se detenga usted, señora ministra, en ese logro significativo que usted haya tenido en estos 100 días de su ministerio, el más significativo. Bueno, yo creo que ahí uno no puede escoger, porque todos estos logros son logros que atraviesan la necesidad de entender que estamos llegando a población y solucionando necesidades de población. Pero digamos que hay logros que para nosotros también significan mucho en tema de dignidad humana. Y esos logros significan tratar de acercarnos a la justicia indígena. Ese es un logro muy importante. También se radicó, no está en los videos, pero ustedes lo saben, el proyecto de ley interjurisdiccional, que significa la aproximación entre ley indígena, justicia indígena realmente, y justicia ordinaria. Ese tema es un tema, entre otras, de una deuda de 33 años desde la Constitución, pero de una deuda histórica en el país, con etnias. Nosotros tenemos 115 etnias que nunca habían tenido la reglamentación del 246, y eso mismo se hizo hace 3 días en el Congreso de la República. Desde ahí lo que estamos rescatando es qué le da empoderamiento a la gente, qué le permite acceder a la justicia a la gente, qué significa pensar en la gente. Pero sin lugar a dudas todos tenemos una inclinación o un sesgo. Una de las cosas con las que yo diría también estoy muy satisfecha es el tema de los avances en tema carcelario y penitenciario para el manejo, no solo de los detenidos, sino que hemos insistido también para el tema de los guardas. Este es un tema que viene rezagado, pero que se va avanzando, y es un tema de las instalaciones también. Hemos mirado algunos de los centros carcelarios, el USPEC ha puesto ya mano de obra a algunos elementos, esperamos que eso se concluya, no se ha concluido todavía, pero también es pensar en que las instalaciones sean dignas tanto para unos como para otros. Y creo que aquí esto ha significado ver un avance en las entregas que se han hecho en Rancho, en mejoría de instalaciones, en los cuartos que entre otras se inauguraron recientemente en Acacías frente al personal de custodia y frente al personal mujer. Y esto significa que hemos tratado de mejorar condiciones que van a redundar en beneficio del ser humano. Creo que esto es importante decirlo porque todos los planes que tenemos lo único que quieren es rescatar la esencia de estos sujetos que de una manera están alejados del derecho y de la justicia. La última pregunta la formula Rafael Pérez de Semana. Ministra, 2 preguntas rápidas. Una que va en el aire, el tema de la posición del gobierno frente, la posición del gobierno frente a las propuestas que se han presentado frente a la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, que volvió a surgir después del lamentable caso de Sofía. Y 2, usted reconoció en esta rueda de prensa que todos fallaron en el tema del protocolo frente a la búsqueda de Sofía. ¿Qué se puede hacer para corregir esa seguilla de errores en este caso? A ver, Rafael, yo no dije todos fallaron. Empecemos por ahí. Un gusto volverlo a ver.
Rafael, lo primero que hay que decirle es que la política del gobierno tiene que ser una política constitucional. Tanto la Constitución como la Corte Constitucional han dicho que la cadena perpetua es indebida, inaceptable y viola el principio de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos conscientes, entre otras, creo que usted también estuvo en ese proyecto que se cayó en la Corte Constitucional de cadena perpetua, que un congresista y un grupo de congresistas lanzaron y aprobaron, y la Corte Constitucional lo declaró inexequible. La posición del gobierno tiene que ser bajo el marco constitucional. Desde ese punto de vista, la cadena perpetua está prohibida en Colombia. Por esa razón, no hay cadena perpetua. Y la segunda, en el tema de Sofía, lo que dijimos es, todos los mecanismos fallaron. Y desde ese contexto, estamos diciendo claramente que hay que reevaluar y mirar qué pasó. Pero ojo con una cosa, siempre se atribuye responsabilidad al resto, pero la sociedad también es uno de los elementos de control que se puede generar. Desde ese punto de vista, digamos, el tema particular, y lo decimos desde el caso de Juliana, pero desde los casos de los niños, niñas y adolescentes, el tema de reforzar las medidas de protección desde la casa también. El tema de generar alertas sobre la base de una persona de mayor edad. ¿Qué es lo que pasa con la ley de prohibición de prostitución infantil? ¿Qué hacen los hoteles? ¿Qué hacen las tiendas? ¿Qué hacen los supermercados de una u otra manera cuando ven que hay personas que están usando o utilizando menores? Reportar. Y sobre esos elementos, digamos que hay una corresponsabilidad, no solamente porque el gobierno lo diga, sino porque esa corresponsabilidad significa entender también que todos somos corresponsables de la protección de niños, niñas y adolescentes. La Convención de Beijing, la Ley 1098 del 2004, el marco constitucional para la protección de niños, niñas y adolescentes, habla de la corresponsabilidad de todos los actores sociales. Y eso también, entonces, tenemos claramente, significa que todos tenemos una responsabilidad de protección de nuestros niños. Eso no quiere decir que se quiten las responsabilidades oficiales. Se deben activar los mecanismos correspondientes, la Fiscalía debe actuar, debe trabajarse la Policía Nacional. En este caso, tengo entendido, y así lo dijeron también desde la Policía Nacional, activaron todas las medidas desde el primer minuto de denuncia que se hizo en el caso de Sofía. Lamentablemente, vuelvo y digo, no se llegó a tiempo. Muchas gracias a ustedes y el Ministerio de Justicia sigue siendo puertas abiertas.